El Parque Centenario de Ibagué se debate entre El su Parque histórico Centenario se cae a el abandono pedazos. total y el Parque Operación Centenario de Centenario Ibagué. busca rescatar los Se árboles de prohíbe la el ciudad. Festival Folclórico Colombiano en la Concha Acústica. En el corazón palpitante de Ibagué, entre calles antiguas y recuerdos que se niegan a morir, vive una joya arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. El Parque Centenario, una de las obras urbanísticas más importantes del siglo XX en el departamento del Tolima. También ha sido llamado por muchos el pulmón de Ibagué. Este espacio ha sido testigo de generaciones enteras que han transitado sus senderos bajo la sombra de árboles centenarios. Pero más que un parque, es un archivo viviente de la memoria tolimense. Fue construida en el año 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de Colombia, pero más allá de su intención conmemorativa, su diseño reflejó una visión moderna y ambiciosa de ciudad. Hoy sus 5 entradas conectan con los barrios más antiguos del centro de Ibagué: Belén, La Pola y El Centro, testigos silenciosos de una ciudad que transforma, pero no olvida. Por su parte, obras como el Parque Centenario de Ibagué, fragmentos y relatos en el espacio del arquitecto Andrés Francel, recrean no solo la parte urbanística de esta gran estructura, sino su componente histórico a través del tiempo. Francel es arquitecto, doctor en historia y postdoctor en arte y arquitectura. Es profesor titular y decano de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura de la Universidad del Tolima, además de ser un referente en las redes sociales por construir videos de historia, lo que ha denominado relatos de ciudad. El Parque Centenario es una de las obras más importantes del siglo XX en Ibagué, porque representa la creación de unos ideales que se generaron a nivel mundial acerca de cómo utilizar el espacio público y llegaron a Ibagué, un modelo que surge en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, porque esto es similar al Central Park. Pero antes de que fuera el parque que tenemos en la actualidad, muy bello, con sus defectos y todo ello, fue realmente una quebrada que se denominaba originalmente el lavadero. Aquí venían las señoras que salían del centro de la ciudad, las típicas lavanderas tolimenses, y golpeaban su ropa contra las piedras de esta quebrada. Sin embargo, con el tiempo el espacio empezó a quedar abandonado o era un espacio marginal, y por eso también se conoció como la quebrada de los piojos, es decir, ese lugar abandonado, sucio. Y también podemos ver que toda esta naturaleza, al igual que en el Central Park en Nueva York, fue una naturaleza sembrada a mediados del siglo XX. Sin embargo, a partir de 1920 se crea el Barrio Belén con la compañía urbanizadora del Barrio Belén, y se traen unos arquitectos muy famosos que fueron Arturo Jaramillo Concha y Alberto Manrique Martí. Ellos diseñan este barrio, el Barrio Belén, con base en unos principios que se denominaron los barrios parque, que fueron la apropiación de la ciudad jardín, es decir, tratar de mezclar lo mejor del campo con lo mejor de la ciudad. Es realmente hacia 1950 cuando se empieza a acondicionar el espacio para que se convierta en un verdadero parque. Esto porque se quería celebrar el centenario de la fundación de Ibagué. Ibagué se funda en 1550, la primera fundación, luego se traslada y en 1951 llega al lugar donde está. Y si observamos las características de esta escalinata preciosa, podemos ver que tiene las mismas técnicas de ese monumento a la bandera, como por ejemplo las lajas de piedra que tienen esas dilataciones de concreto que están más expuestas, y hace parte como del gusto por las texturas que tenía aquel momento. Según la tradición popular, este es uno de los lugares más antiguos del Parque Centenario y que esconde oscuros secretos. Entre sus caminos no solo se escuchan los susurros del viento, también habita la leyenda. Algunos hablan de un antiguo monasterio que se alzaba en la zona. Otros aún recuerdan la historia del mítico fraile sin cabeza. Un espectro que, según la tradición oral, deambula en las noches envuelto en penumbras. Mitos que aún estremecen a quienes se atreven a cruzarlo en soledad. Según libros históricos, aquí fue donde cayó o pereció el fraile sin cabeza. Algunos dicen que pereció
por el ejército, otros que quizás por la iglesia. Pero lo cierto es que en este lugar existía un monasterio. Se conoce tradicionalmente como el Puente del Fraile porque existe una leyenda que nos cuenta que en 1655 Paolo Rosato Bianchelli se escapó con María, Sor María del Santísimo Sacramento. Ellos estaban en el convento de Santo Domingo, donde actualmente es el Banco de la República, y Camilo Pérez Salamanca, el gran cronista de Ibagué, nos dicen que una noche de tormenta se escaparon, se perdieron por estos lugares y se alojaron en una cueva. Finalmente no lograron el camino de regreso y murieron en ese espacio. El mito del fraile sin cabeza entonces finalmente constituye este puente que parece que fue diseñado por Juvenal Moya Cadena o por el maestro Molina Vega. Son términos que aún no hemos podido descifrar. Obviamente sobre la cueva del fraile existen muchas leyendas. Una de ellas los ubica en la parte alta, otra los ubica en Ancón y así sucesivamente, porque también existen muchas leyendas que nos cuentan que bajo el territorio de Ibagué conectan varios monasterios, colegios y empresas, por lo que se crea pues precisamente allí una mística. La cultura encontró también su hogar aquí, con la construcción de la Concha Acústica Garzón y Collazos. El parque se convirtió en ese entonces en epicentro de eventos musicales, festivales y encuentros artísticos por décadas, pero el paso de los años y el descuido de las diferentes administraciones lo terminó convirtiendo solo en ruinas. Y este es el legado de nuestras culturas ancestrales. Allí tenemos a un tunjo u hombre pentágono. Lo denominamos así porque si unimos sus extremidades con la punta de la mano, de la cabeza, de la otra mano y de los pies, obtenemos un pentágono. También se le conoce como tunjo, que son esas figuras antropomórficas que mezclan lo humano con lo animal y que hacen parte de muchos productos a nivel nacional, como por ejemplo Club Colombia. Eso hace parte de la concreción de ese sueño inicial que tuvo Julio Fajardo y que poco a poco se fue desarrollando hasta generar este espacio que ha sido el epicentro del Festival Folclórico Colombiano, que comenzó en 1959 y que lamentablemente en los últimos años se ha ido perdiendo simplemente por abandono, asimismo como el diseño de la que conocemos como la concha acústica, la cubierta del escenario, que lamentablemente está en un estado de deterioro bastante avanzado. Lo cierto es que Andrés Francel plantea una pregunta urgente. ¿Qué pasaría si Ibagué retoma este proyecto urbanístico olvidado? ¿Cómo cambiaría el curso cultural de la ciudad de Ibagué si se devolviera el protagonismo a este espacio cargado de historia, mitos y significado? Todos queremos que el centenario se recupere, que se potencie sus características de pulmón urbano en el que hemos transformado un espacio que era simplemente un pastizal para las vacas en este precioso bosque al interior de la ciudad. Lamentablemente, si dejamos que se siga deteriorando como está en estos momentos, pues evidentemente se van a dañar todas las obras que se realizaron ya hace más de 50 años. Por ejemplo, ya podemos ver que algunos escalones se están desplazando por algunas raíces o también por la misma acumulación de agua. Lo que debemos hacer es sentirnos orgullosos de las decisiones que hemos tomado en nuestra ciudad para construir espacios tan preciosos como estos, centrados en la naturaleza y en lo posible que los proyectos que se generan para este espacio no se basen en la infraestructura, es decir, en la generación de más concreto, porque muchas veces lo que se plantea es que tengamos una vía más ancha, sino que aprendamos que lo más importante es la protección de nuestros recursos naturales para poder sentirnos orgullosos, como en el dosel que cubre el precioso terraplén, que lamentablemente se cortaron los árboles y no se han repuesto, y algunos que estaban ya rebrotando, pues les cortaron también los brotes. Así pues que creo que todos esperamos poder sentirnos orgullosos de este espacio y que las administraciones públicas den un poquito de sí para que no se siga deteriorando tan aceleradamente. Aquí es donde la cultura, la historia, la arquitectura, los mitos y las leyendas confluyen en un solo lugar. Una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XX, del Tolima, el Parque Centenario. El Parque Centenario no es solo tierra, árboles y caminos. Es un espejo de lo que fuimos, de lo que somos
y de lo que podríamos volver a ser.